Hola, buenos días. Soy Marina Puyuelo y junto con Lola Merina San Juan somos las responsables del bloque de intensificación Elementos de Uso Colectivo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Somos del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. En este caso vamos a hablar de los espacios de trabajo y concretamente tenemos como objetivos identificar esta tipología de entornos para el diseño, qué características tienen, obtener criterios de ergonomía y analizar algunas tendencias, aspectos propios de diseño del trabajo ofimático. Es muy interesante observar la evolución que han tenido los espacios de trabajo, incluso los objetivos del trabajo, que han ido cambiando de modelos rígidos desde los años 40, en los que se priorizaba el trabajo individual y de alguna manera el aislamiento del trabajador, a los modelos colaborativos, esta nueva concepción de organización del espacio, espacios diáfanos que promueven un ambiente más saludable que facilite la integración de las tareas y la participación del grupo. También es muy importante la inclusión de las TICs, que han constituido el motor de cambios tanto en la forma de vivir como en las nuevas formas de trabajar y de relacionarnos con el espacio. Dentro de las tendencias del hábitat, del Observatorio de Tendencias del Hábitat, observamos como principales conceptos el trabajo como acción, no como lugar, las TICs que permiten aportar un valor colaborativo en estas tecnologías, la desubicación del trabajo, la movilidad que permite nuevos modelos de relación y trabajo colaborativo y esa economía colaborativa, desjerarquización de las aportaciones. En definitiva, se ha transformado en un contexto sociolaboral en que se requieren espacios más autónomos y flexibles y en los que es importante que el trabajador se constituya como centro y que esté motivado, se sienta creativo y colaborativo. De alguna manera es el bienestar, como indica este gráfico, es el bienestar del trabajador el que está en el centro de todo este proceso. Y bueno, dentro de esto se sintetizan en nuevos modos de trabajo para esta organización espacial flexible y abierta. Por un lado encontramos el focus, que es un trabajo individual de concentración, el team, un trabajo grupal en equipo en el que prácticamente, como vemos a la izquierda en el gráfico, vemos que se va hacia una igualdad en las tareas del grupo, y el shared work, que de alguna manera es el intercambio ocasional de información entre pequeños números de personas. Estos nuevos modos de trabajo exigen del diseño desarrollar elementos para el trabajo colaborativo, como hemos dicho, minimizar la contaminación acústica en estos espacios compartidos y abiertos, el mobiliario que se adapte a los nuevos modos de trabajar y las zonas para el descanso activo, que es algo de los aspectos más interesantes de las nuevas aportaciones. Y vemos también que esas configuraciones y diseño de mobiliario, como vemos en esta comparativa de estos dos modelos, en la oficina tradicional a la izquierda estaba organizada como un espacio global en que cada trabajador correspondía a una zona particular, individual, con cierta privacidad, pero escaso contacto entre los individuos, y las zonas comunes se externalizaban. Mientras que en el modelo de la derecha, que es el del Living Office de Herman Miller, vemos que se mejora el ambiente de trabajo desde la productividad y la interacción con estrategias de ocupación global del espacio y la posibilidad de combinar esquemas optimizados y variados. Vamos a ver algunas de sus propuestas. En principio vemos la de Haven, que es el refugio pequeño, que favorece la concentración y el trabajo individual y la optimización del espacio. El Hive o Colmena, que son estas estaciones de trabajo para trabajar cómodamente, que pueden crecer y pueden articularse con el espacio. El Jump Space, que es una estación temporal que de alguna manera mejora el tratamiento del espacio en cubículos y se adapta mejor a él. El Workshop, que ya conocemos porque de alguna manera es para el trabajo conjunto con pequeñas áreas de grupo personal. El Clubhouse, que de alguna manera es el trabajo que eventualmente se le encarga a un equipo y que se estructura el espacio para ello. El espacio compacto, que implica el COB Bahía, que está entre las zonas de trabajo individual y que son pequeñas estancias para ese intercambio puntual de aspectos laborales. Y en el caso del Meeting Space, que son las antiguas o las conocidas como salas de reuniones, o el Landing, que me parece muy interesante porque es este punto abierto, ¿no?, que se puede uno sentar al lado de un espacio de trabajo individual y de alguna manera como un trabajo más distendido. Y por último tenemos el Fórum y la Plaza, que de alguna manera son distintos conceptos en el primer caso de presentación de contenidos y en el segundo de un centro neurálgico de actuaciones o de relax o de descanso.
En el siguiente aspecto que tratamos es la ergonomía, que ya sabemos que consiste en tratar de optimizar el mobiliario para disminuir los riesgos asociados a cualquier actividad, en este caso la movilidad restringida, las posturas inadecuadas y que de alguna manera no hayan consecuencias sobre el bienestar de los individuos. En el caso de la silla, debería de tener un respaldo que cubra totalmente la espalda, recogiendo la zona lumbar, como vemos aquí, dorsal y cervical, y también la altura de la silla que sea ajustable. Vemos a la izquierda también algunos modelos de distintos asientos con respaldos de distinta altura que de alguna manera promueven la posición anterior para actividades reclinadas hacia adelante, en las que el respaldo debe ser recto, o las tareas con mucho movimiento en el que se debe restringir el respaldo a la zona lumbar. También vemos nuevos modelos que establecen el respaldo con un contacto permanente con la espalda y también los modelos sincro que de alguna manera activan la sincronización del respaldo que se ajusta a las posiciones que adoptamos con la espalda, como vemos en la imagen. De alguna manera siempre tenemos que considerar que el respaldo debe recoger el apoyo lumbar con una altura e inclinación ajustables y que no debe ser excesivamente ancho en la parte central para no restar movilidad a los brazos. Otros aspectos relevantes pues es que el asiento debe ser estable, que el borde delantero sea suavizado, que la profundidad sea óptima para permitir el uso del respaldo, que el relleno no debe ser demasiado mullido para que no se adapte excesivamente a cualquier mala postura y que los tapizados y los materiales del relleno deben permitir la transpiración. También es muy interesante el sistema silla y mesa, que deben acoplarse para que de alguna manera la altura aproximada sea la de los codos del usuario y al mismo tiempo se permita la adaptación, como vemos en la imagen de la derecha, de todos los elementos y los cambios de posición de los mismos. También es interesante que el reposabrazos tenga como superficie de apoyo al menos 5 centímetros de ancho, que sea de un material no rígido y que de alguna manera estén retranqueados para poder acceder a acercarse a la mesa. También otros aspectos serían las ruedas, que es conveniente que sean giratorias y estables y que hayan como mínimo 5 y que de alguna manera recojan un diámetro superior a 50 centímetros, algunos elementos de regulación para subir y bajar, controlar la altura del asiento respecto a la mesa y también que la mesa incorpore pues, elementos para ocultar el cableado, que la superficie sea poco reflectante y que los bordes sean suaves para que impidan cualquier tipo de posibilidad de lesión. Y finalmente aportamos algunos complementos que de alguna manera facilitan esa organización y esa optimización del espacio y de la adaptación del espacio de trabajo. Aquí estamos viendo desde pizarras, archivadores, elementos siempre con ruedas que permitan de alguna manera movilizar en el entorno del usuario a su gusto como requiere el espacio, incluso separadores. También estamos viendo pizarras y sobre todo elementos de organización. En este caso estamos aportando un ejemplo de Wall Shuttle de Jasper Morrison para Vitra, un ejemplo sencillo y muy singular en tanto que permite construir un retiro para pensar, concentrarse y trabajar de manera individual. Y además esta tapicería de fieltros muy efectiva acústicamente pues protege del ruido y aumenta la superficie de absorción del sonido existente en la estancia. Y bueno, un ejemplo más orgánico y quizá innovador de Philippe Starck, sobre todo por esos materiales porque de alguna manera está hecho en polietileno, es un material blando y una superficie de poliuretano con unas baldas lacadas para distribuir los espacios de almacenamiento a izquierda y derecha. Y con esto es todo. El resumen sería en que tenemos que tener muy presente que ha habido una evolución de estructuras fijas a sistemas de organización adaptados y flexibles, que el diseño del espacio de trabajo facilita la calidad de la estancia y el desarrollo de las tareas, que se precisan configuraciones flexibles y adaptables, y que es necesario adoptar criterios de ergonomía y sobre todo que es un sector abierto constantemente a la innovación. Y eso es todo. Espero que haya resultado interesante.